Bueno, muy bien. Por favor, voy a compartirles pantalla. Tan pronto vean mi pantalla, les agradezco me confirmen. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, se ve el escritorio. Pues, Ok, perfecto. Ya les comparto la presentación y ya para dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Me confirman si son tan amables? Ahí ya están viendo la presentación, por favor. sí, señor. Sí. Ok, bueno, buenas noches, gracias por el tiempo. Estamos aquí esperando que se unieran más aprendices, pero bueno, vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión que nos corresponde para esta noche. Nos corresponde RAP 13, guía 7, esquema del Balance Scorecard para la ficha 2868-400, hoy 29 de abril de 2025. Si somos de la ficha todos 2868-400, ¿sí? Sí, señor. Ok, bueno. Esto es el cronograma, la agenda que tenemos para hoy. Vamos a ver pues el cronograma. Hablamos una contextualización sobre el tema de indicadores. Luego de eso vamos a ver la evidencia y bases. Esta es una sesión muy sencilla. Esto es un tema que ustedes ya eh, habían visto. Esto es un tema que ustedes ya habían visto hace en la guía 4, guía 5. Es recordar, hacer unas ampliaciones y nada, es un tema bastante sencillo y la evidencia es una evidencia muy práctica. Entonces estamos con el RAP 13, esquema del Balance Scorecard, guía de aprendizaje 7. Nos corresponde la evidencia número 13. Se inicia con esta evidencia el día 28 y es para entregar el 3 de mayo. Como vamos a hacer la sesión, como vamos a hacer la sesión hoy 29, pues voy a darles un día más pues para que la entreguen el 4 de mayo. Día 4 de mayo, ¿qué día cae? ¿Me recuerdan, por favor? 4 de mayo El es domingo. domingo. El Domingo. próximo domingo termina esta evidencia. ¿Listo? Para que la suban antes de esta evidencia. Importante, damas y caballeros, aprovecho para recalcarles, ustedes estamos ya finalizando su formación en la etapa lectiva. Esta guía, ¿alguno de ustedes recuerda la guía 7 cuándo termina? Bueno, les recuerdo, terminamos prácticamente en 2 semanas, el 15 de mayo debemos estar dando por concluido, finalizando la guía número 5, perdón, la guía número 7 y damos por inicio la guía número 8. Esta guía número 8 son 2 meses. Empezamos la guía 8 del 16 de mayo al 25 de julio y se acabó pues su fase de formación. Les quiero recordar que es importante que estén todos al día con sus evidencias. He estado publicándoles las evidencias, voy a seguir publicándoselas para que nos vayamos, hagamos unas jornadas y nos pongamos al día en las evidencias que tiene. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta acá?
Bueno, listo. Y bueno, no siendo más, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Qué será un indicador de gestión? Por favor, me ven. Pensemos un minutico y me acuerdan. Gracias. ¿Qué será un indicador de gestión? ¿Para qué nos servirá un indicador de gestión? Los indicadores pues sirven para medir los avances, para tomar decisiones, identificar las áreas para mejorar. Así es. Entonces, un indicador, su principal característica de indicador es que nos sirve para medir. ¿Sí? Eso es lo más, perdón, es lo más importante. ¿Sí? Estos nos sirven es para poder medir, así como lo estaba diciendo Gloria. Entonces, ¿qué es importante recordar? Y lo que yo siempre les he dicho y lo mantengo, digamos que lo que no se mide o lo que no se pueda medir no se controla. Y lo que no se mide o no se controla tiende a generar ineficiencias y sobrecostos. ¿Sí? Entonces es importante aclarar y recordar por qué esos indicadores se tienen. ¿Sí? Y en su momento cuando pues, no lo vi con ustedes, pero seguramente lo vieron con el instructor que les dio este tema de gestión, por allá cuando vieron la guía 3, si no estoy mal, lo importante es identificar unos buenos indicadores de gestión, ¿sí? Indicadores de gestión, uno podría llegar a sacar indicadores de gestión, pues, casi que para todo, ¿sí? Podemos llegar a sacar indicadores de gestión, pues, para N cantidad de cosas, ¿sí? Podría uno medir cuántas hojas se gastan en promedio por cada despacho, cuántos stickers se gastan en promedio por cada pedido que despachamos, ¿sí? Cuáles son los tiempos que se pueden gastar uno haciendo una inspección preoperativa de un vehículo, llenando un checklist, etcétera, etcétera. Bueno, ahora uno podría generar indicadores para todo. Lo importante de los indicadores es que estos indicadores sean indicadores que generen valor, sean indicadores que midan operaciones, que midan actividades, que midan procesos, que sean relevantes para la operación, para la compañía y que de alguna forma esos indicadores me permiten lograr los objetivos. Uno de los principales ventajas, objetivos que tiene un indicador es ayudar a cumplir los objetivos de la organización. ¿Sí? Objetivos a nivel de presupuestos, objetivos a nivel de eficiencias, objetivos a nivel de cumplimiento en entregas, cumplimiento en las rutas o en las, digamos que en el movimiento de las personas que tengo que hacer, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos indicadores ustedes también los deben conocer con otro nombre. O un indicador también es lo que se llama un KPI, un Key Performance Indicator. ¿Sí? Esto pues por su sigla en inglés muchas veces los conoce uno más por KPIs que por en sí, que por indicadores. ¿Sí? Entonces estos Key Performance Indicator pues lo que nos permiten y lo que hacen es que podamos controlar, más que hacer controlar operaciones y procesos que sean importantes para la compañía. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué indicadores recuerdan ustedes? ¿Alguno que hayan trabajado, alguno que hayan visto? Indicadores de tiempos de entrega. Indicadores de tiempo entre. ¿Ustedes manejan algún indicador en su casa? No, Pregunto. ¿No? ¿Deberíamos manejar indicadores en la casa? Sí.
uno debería manejar indicadores en la casa, pero uno a veces los temas de la parte laboral a veces no lo lleva uno a la casa y hay cosas que uno debería llevar. Por ejemplo, ahorita que estábamos en razonamiento, pues uno podría llevar, si voy mejorando, por ejemplo, un indicador, el consumo de luz, el consumo de agua, bueno, etcétera, etcétera. Y eso es cómo se maneja cómo se maneja todo el, eh, se maneja todo el proceso. Profe, está silenciado. Qué pena con ustedes, pero estaba aquí yo hablando solo desde hace rato. Entonces, como les decía, los indicadores son de forma cuantitativa. Es importante uno saber cuáles son los indicadores relevantes para controlar mi operación. Lo que les decía hace un momento, uno puede sacar indicadores de todo. Pero todo ese poco de indicadores me sirven. Entonces, yo tengo que empezar a sacar indicadores grandes, dependiendo de la operación que yo haga, lo que vaya a controlar para poder ser eficiente y no llenarme de indicadores que a veces pues, no arrojan información relevante ni me agregan valor. Los indicadores, fuera de ser cuantitativos, ¿sí? Es importante que a los indicadores se les dé un tiempo. A estos indicadores darles un tiempo es cada cuánto los voy a medir, ¿sí? Lo voy a medir cada 2 horas, lo voy a medir diariamente, semanalmente, quincenal, mensual, semestral, etcétera, etcétera. Y lo otro importante del indicador es que que la información para generar el indicador sea de fácil recopilación. Yo puedo obtener la información de una forma fácil y que no sea compleja. ¿Correcto? Esto es lo que hacía referencia al KPI. Recordando el tema de los KPI, para mí es importante recordarles algo. Los indicadores, para que sea un buen indicador, debe cumplir con algo que se llama SMART. Y cuando hablamos de un indicador SMART, o alguna sabe a qué nos referimos cuando hablamos de un indicador SMART. ¿Habían visto antes esta palabrita de SMART, esta sigla? No, señor. No, señor. ¿No? Ok, bueno, entonces les voy a explicar qué significa esto de indicadores SMART.
Y ahorita me momento que esto aquí está como pegándoseme y no me está dejando avanzar. Denme 2 segunditos, por favor. Yo hago aquí un ajuste pequeñito. Measurable. Measurable, attainable. Bueno, listo, parece que ya. Entonces, cuando hablamos de un indicador SMART, SMART en inglés significa inteligente. SMART es la traducción de inteligente. En inglés esta sigla habla de que deben ser específico, pues sus traducciones en inglés, measurable, medibles, attainable, alcanzables, relevant, relevantes y timely, en un tiempo. Entonces, estos son los 5 factores que un buen indicador debe tener. ¿Sí? Entonces debe ser específico. Cuando hablamos de un indicador específico es que debe ser claro lo que vamos a medir, ¿sí? Debe estar claramente definido. Vuelvo y digo, ahí debe ser muy fácil que permita recopilar la información. Cuando hablamos que sea medible, que se puede cuantificar, estamos hablando, damas y caballeros, que cuando hablamos de un indicador es algo que se cuantifica. Me va a sacar un número. ¿Sí? Aquí yo necesito trabajar con números. Tiempo, capacidad de despacho de los vehículos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando la capacidad capacidad de carga de los vehículos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la capacidad de carga del vehículo? Pues va al 80%. No, estoy diciéndoles más, no es la capacidad de carga. La capacidad de carga es la capacidad técnica que tiene el vehículo para cargar. Un indicador puede llegar a ser la ocupación de llenado del vehículo. Entonces el vehículo se fue al 50%, quiere decir que llenamos apenas el 50% del vehículo de carga, o se fue al 99%, o se fue al 110%. ¿Ok? Eso es importante para saber, pues para ver qué tan eficientes somos. ¿Cómo quisiéramos despachar los carros? ¿Al 50%, al 75%, al 85%, al 95% o al 110%? ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué ¿Al porcentaje quisiéramos 95? despacharlos? ¿Cuánto? ¿Al 95? Al 95, claro. Perfecto. No que se me vayan a reventar porque si lo despacho al 110, ¿qué va a significar eso? Que estoy maltratando la mercancía, ¿ok? O que estoy metiéndole más capacidad a lo que tiene el vehículo y seguramente va a dañar la mercancía, va a ser más difícil la operación, ¿sí? Que los vehículos, entonces uno puede mirar un indicador por los dos lados. Aquí estamos hablando que quisiera despachar mis vehículos al 95% de ocupación, ¿sí? Pero también podría llegar a mirar un indicador similar, o contrario. ¿Cuál sería lo contrario? ¿Qué creen ustedes? En este momento estoy viendo la ocupación de los vehículos, ¿sí? O puede ser también un bus, por ejemplo, que los buses se vayan al 95% de ocupación. ¿Cómo mido este indicador de una forma diferente? ¿Qué creen ustedes? Voy a poner un ejemplo, el nivel de desocupación o el porcentaje de desocupación de los vehículos. Entonces, si estoy hablando que despaché el carro 95%, midiendo la ocupación, al medir la desocupación del vehículo, ¿sería cuánto? El 5%. O el bus se fue con un 5% de sillas vacías, algo así. Entonces uno puede mirar, hay muchos indicadores que uno nos puede medir de dos formas, ¿sí? En este caso, la ocupación del vehículo y también lo puedo medir con el volumen de desocupación, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de que sea alcanzable, pues que sea realista y que ese indicador sea flexible y de alguna forma se pueda adaptar a los cambios que se pueden presentar en el proceso, en la operación o en el día a día.
que sea relevante, lo que les decía al principio, que ese indicador me genere una información que sea valiosa y que sea relevante para lo que yo voy a hacer, que sea información pues que tenga algún peso. Yo les dije a ustedes, ¿cuántos stickers, cuánto es el porcentaje de sticker que gasto en un pedido? Pues de pronto no va a ser tan relevante. En lugar de estar midiendo los stickers, puedo mirar todo el porcentaje de consumo de insumos. Entonces ahí tengo que tener en cuenta la cinta de la impresora para imprimir los stickers, las hojas, lápices, cinta, etcétera, etcétera, que ponerme a medir yo por un lado las cintas, por un lado los lápices, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, por eso uno puede pensar en hacer muchos indicadores, pero si no son relevantes, pues lo que va a hacer es me van a desgastar y va a perder de pronto recursos o personas ahí en eso. Y en el tiempo, lo que yo les decía, el indicador tiene un objetivo, tiene un plazo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un indicador diario, el porcentaje o el volumen de despachos diarios. Entonces, yo debería estar despachando el 100% de los pedidos que me lleguen. Debería estar, y eso es un indicador que se puede medir diario. Uno debería llevar también indicadores ciertos indicadores de cuánto es el porcentaje de despacho de vehículos. Entonces yo sé, por ejemplo, que yo al mediodía, si tengo que despachar 40 vehículos, yo al mediodía debería estar despachando, ya haber despachado 25 vehículos. Eso quiere decir casi como el 60%, para que en la tarde seguramente sea más fácil. Entonces, en una operación, yo puedo ir entendiendo y revisando qué tantos vehículos he despachado, qué tanto de mi flota ha pasado por mantenimiento, ¿sí? Cuántas pausas activas han hecho los conductores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que quería recordarles para hablar un poco de lo que es los indicadores. ¿Por qué estoy hablando de los indicadores? Pues porque los indicadores, en gran medida, ahora lo vamos a ver, es uno de los principales elementos que ayudan a conformar lo que hace referencia al Balance Scorecard. Hay otros elementos, pero los indicadores son muy importantes porque ahí es donde se está sacando gran parte de la información. Y quería recordarlo porque si yo tengo buenos indicadores, pues seguramente mi Balance Scorecard seguramente va a ser mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quería recordarles un poco el tema de indicadores, que a veces sé que no es un tema tan fácil. O a veces lo que hacemos, les decía, es empezamos a generar indicadores, que a veces no son relevantes. Nos llenamos de 20, 30 indicadores que en lugar de tener 10, que con esos 10 puedo manejar mi operación. Bueno, eso depende de cómo planteemos mi proceso, mi operación, pero es importante siempre tener indicadores. Vuelvo y digo lo que les decía al inicio, lo que no se mide tiende a generar sobrecostos e ineficiencias, ¿de acuerdo? Y lo que buscamos es ser operaciones eficientes, ser operaciones rentables, ser operaciones que me permitan ir mejorando, ¿de acuerdo? Preguntas acá, damas y caballeros. Jonathan, Lambrider, Sandra, Gloria, ¿alguna cosa? Por mi parte, no, señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces, bueno, por último, pues mostrarles aquí, estos son algunos de los indicadores logísticos que hay. Esto habla en general, pues, de temas logísticos. Vamos a ver aquí rápidamente, a mencionar algunos. Entonces, el stock con baja rotación, cuáles son los productos que no rotan, innovación de procesos, entregas completas y a tiempo, que en algunos casos se llaman la entrega perfecta, reclamaciones de clientes, stocks en rotación, índice de rotura, pérdidas o la merma que llaman. Bueno, eso tiene diferentes nombres. Aquí hay uno importante que ahorita lo vamos a ver, el costo medio por envío, cuánto es el promedio de un envío en promedio, cuánto me vale. Entonces, eso es importante y eso lo hemos venido trabajando durante toda la formación. En las últimas, por allá en la guía 6 salen varios ejercicios en donde es importante, uno tiene que costear su operación y saber cuánto es el promedio de kilómetro, el costo de kilómetro tonelada. Tengo que saber cuánto es el costo de mensual de mi operación, etcétera, etcétera.
el costo del transporte, plazos de entrega o el lead time muchas veces, el nivel de servicio, expediciones a tiempo, el lead time, stock total, rotación del stock, productividad de entrada en materiales. Pues, eso pues habla de muchos indicadores que a veces no aplican para las operaciones que ustedes conocen. Plazo de respuesta en reclamaciones, costo total de almacenamiento, costo medio por bulto, caja, etcétera. Descuadre el inventario, eso también se conoce como desviación del inventario o la confiabilidad del inventario, que es fundamental para una operación logística. Productividades de salida de material. Aquí, por ejemplo, uno puede hablar también de tiempos de alistamiento de pedidos. Cuando hay operaciones logísticas, cuando de pronto hablábamos de los centros de distribución que tienen maquila o tienen procesos terceros, entonces los tiempos de procesamiento de esa maquila o de esas actividades adicionales. ¿Ok? Bueno, vamos ahora aquí a hablar del Balance Scorecard. Entonces, ¿qué será eso del Balance Scorecard? ¿Alguien ya lo conocía? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían visto en sus trabajos? ¿Han hablado algo sobre eso? Por mi parte, no. ¿No? Ok. ¿Alguien más? Ay, Dios mío, esto está pegado, por Dios. En un minuto que se quedó esto aquí pensando. ¿Alguien más había escuchado qué es el Balance Scorecard? No, no, señor. Bueno, entonces cuando hablamos del Balance Scorecard o en pocas palabras también se le conoce como el cuadro de mando. Entonces lo que busca el Balance Scorecard es poder aglutinar toda la información de la compañía que me permita, ¿sí? Que me permita controlar la operación, que me permita ver cómo está avanzando la operación. Entonces, este cuadrito que ustedes ven acá, este es un Balance Scorecard. Y este Balance Scorecard es una herramienta que busca es alcanzar, ¿sí? Coordinar, direccionar, articular las estrategias y el objetivo que tiene la compañía, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues esa herramienta o ese Balance Scorecard o ese cuadro de mando integral, ¿cómo hace para relacionar los objetivos con la estrategia? Pues lo trabaja en 4 aspectos. Habla aquí uno primero que es la parte, aquí donde dice financial, que es la parte financiera. Tiene una parte importante que es Customer Relationship o el servicio al cliente. Tiene otra parte importante que es toda la parte de procesos internos y tiene una parte de desarrollo que es todo lo que hace relación con la educación y el crecimiento, ¿sí? Y cada una dentro de estas, dentro de estas áreas, ay, permítame, dentro de estas áreas, pues hay diferentes aspectos. En la parte financiera, por ejemplo, ustedes ven ahí, ¿alguien sabe qué es el ROI? ¿Habían escuchado qué es el ROI? El ROI, si uno lo conoce, es una sigla en inglés. Es una sigla en inglés que traduce lo que se llama Return on Investment, ¿sí? O lo que uno conoce como el retorno en la inversión. También se habla del flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? ¿Ustedes saben qué es el cash flow? ¿El flujo de caja? ¿Alguno? ¿Lo han utilizado? ¿Ustedes han utilizado el flujo de caja? ¿O el flujo de No, fondos? señor. No me digan que no, porque sí.
ustedes lo utilizan. Y en este momento me imagino que ya lo están utilizando. Cuando ustedes están Son recibiendo su movimiento. mensualidad, su salario, entonces voy a hacer un ejemplo. Pucha, me llegó 1.500.000, pucha, neto, ya con descuentos y todo. Entonces comienza uno, ahorita lo primero que tengo que llegar a pagar es colegio, antes del 5. Lo que sigue es, por allá como para el 10, tengo que ir a hacer el mercado. Y por allá como el 15, celulares. Y como el 20 del mes, tengo que ir a hacer las compras de ropa, por decir algo. Eso es un flujo de caja. ¿Sí? Es ver cómo una compañía maneja todos sus ingresos y sus egresos. ¿Sí? Y esto está muy relacionado, pues uno lo ve mucho y se va muy asociado al tema del presupuesto. ¿Cómo es el presupuesto de una empresa? Entonces, en el mes de enero, ¿cuántos son mis ingresos? Y así sucesivamente hasta diciembre. Y de igual forma, ¿cuáles van a ser los costos y los gastos que voy a tener en cada uno de los meses? No todas las compañías tienen, eh, digamos que ingresos y gastos igual todos los meses. ¿A qué hago referencia? El ejemplo que les pongo, la empresa que produce cuadernos, ¿ok? Entonces, una empresa que produce cuadernos, pues tendrá su pico de venta por allá entre diciembre y enero, será su pico de venta, será cuando más dinero recibe. Pero operativamente, ¿cuándo va a gastar más? Pues va a gastar por allá más en agosto, julio, agosto, septiembre, porque es el momento en el que tiene que empezar a comprar materia prima, tiene que empezar a comprar insumos, tiene que empezar a gastar más energía eléctrica, seguramente para aumentar la operación, tendrá que contratar de pronto horas extras o tendrá que contratar mano de obra adicional para poder cumplir. Entonces, des en cuenta que hay un desfase. Recibió, digamos que mucho dinero en diciembre, enero y febrero, pero de pronto yo en diciembre, como la operación, la planta de producción de cuadernos, no necesito la gente, puedo sacar mis colaboradores a descansar y los saco a vacaciones colectivas, entonces ahí pues dejo de consumir luz, agua, teléfono, todo eso hace que se me bajen mis costos, digamos que administrativos. Pero en cambio en agosto no estoy recibiendo tanto dinero. Yo en agosto pues normalmente no entro en muchos colegios en agosto, ¿no? Septiembre sí que menos, entonces des en cuenta. Entonces el flujo de caja lo que busca es ver esas diferencias que se pueden llegar a presentar en compañías donde se presenten. Habrá otras compañías que todos los meses gastan casi lo mismo que lo que están recibiendo, entonces es más fácil de manejar, pero en las que no, hay que tener esta herramienta que me ayude a mí a ver cómo hago en esos momentos donde recibo harto, que tengo que guardar un poco de plata, pues para dejarla en los meses en donde no recibo la misma cantidad de dinero, ¿correcto? No sé si fui claro en eso con el cash flow, que es el flujo de caja. Lo otro son los resultados financieros, pues allá el resultado de pérdidas, de ganancias y pérdidas, el flujo, bueno, todo ese tipo de cosas que se manejan en las compañías. Luego vamos a ver si viéramos aquí en la parte relaciones, en la parte amarilla, que es lo que tiene que ver con el cliente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la satisfacción del cliente con mis productos? ¿Cuál es la satisfacción del cliente ¿qué? Con mi servicio? ¿Cómo estoy reteniendo los clientes o qué porcentaje de clientes, qué tanto, hablemos de pronto para entender, o qué tantos clientes, hablemos de una empresa de telefonía celular, cuántos clientes se me están yendo mensualmente? Eso es una forma, ¿cuántas veces, cómo estamos haciendo el proceso de retención de esos clientes? ¿Sí? Y cómo estamos haciendo todo el tema de venta y cantidades y la configuración de lo que tiene que ver con ventas y cantidades y producto. Entonces eso es importante. A nivel en la parte nos cambiamos hacia la parte azul, en donde vemos las funciones, las actividades por función, los procesos alineados y todo el proceso de automatización, o si estamos haciendo algún ajuste, o si todos mis procesos son manuales. Entonces todo eso también es importante cuando estamos hablando del, ¿cómo se llama esto que estamos hablando acá?
Balance scorecard. Balance scorecard. Muy bien. O cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral. Y luego pues vemos una parte de educación y crecimiento en donde se busca pues la satisfacción de los trabajadores, cómo se están desarrollando los empleados dentro de la compañía, cómo se está desarrollando pues el conocimiento y las actitudes y cualidades y skills, actitudes, pucha. Skills son, y aquí en el SENA, el skill es súper importante. Las habilidades y el conocimiento de los colaboradores, cuáles son todas las oportunidades de entrenamiento. Todo esto va relacionado entre sí, basado en la visión y en la estrategia. Por eso es que la visión y la estrategia está aquí en el centro, porque en eso estamos enfocados todos. La parte financiera, la relación con los clientes, los procesos, la educación y crecimiento, está todo enfocado y buscando llegar a la visión, a la parte de visión y estrategia de la compañía. Y el Balance Scorecard, para no enredarnos, BSC se le conoce como BSC, Balance Scorecard, es un cuadro de mando integral, CMI, también se le conoce por sus siglas en español, cuadro mando integral, CMI. Lo voy a leer textualmente para que no se nos olvide. Es una herramienta, igual que un indicador, el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard es una herramienta que permite enlazar las estrategias y objetivos claves con desempeño y resultados a través de 4 áreas, que son la parte del desempeño financiero, el conocimiento del cliente, procesos internos y el aprendizaje y crecimiento. Entonces, eso es lo que compone el Balance Scorecard. La actividad que ustedes tienen que realizar es, tienen que hacer un cuadrito con la aclaración de qué es un Balance Scorecard y presentar alguna información que ya se la voy a mostrar. Pero es importante que quede claro de dónde viene el BSC, el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Integra esas 4 áreas de la compañía enfocadas todas en la visión y en la estrategia. Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Bueno, vamos a entender aquí un poquito más. Yo ya les hice aquí como una pequeña presentación de cada una de estas áreas. Vamos a empezar aquí a buscar bajar un poco esto más fácil y más sencillo en la parte de a qué hace referencia. Entonces, esto es que, perdónenme, Balance Scorecard. Correcto. Listo. Entonces, en la parte financiera, y lo vamos a tratar de hacer aquí con preguntas, ¿sí? Si nosotros estuviéramos como gerentes de la empresa y como colaboradores de la empresa, y bueno, y en la parte financiera, ¿cómo hacemos para entender qué es la parte financiera? Entonces, en la parte financiera uno pensaría, ¿cómo deberían vernos los accionistas? ¿Sí? ¿Cómo deberían vernos a nosotros en la empresa los accionistas? Y una de las formas de responder es, una respuesta, por ejemplo, podría ser aumentar los ingresos y aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Eso es lo que debería, si estamos buscando dentro del Balance Scorecard, la parte financiera es aumentar los ingresos y la rentabilidad. ¿Y cómo se mide? Pues a través de los estados financieros. Entonces, los estados financieros están el balance general, están el flujo de caja, están el reporte de pérdidas y el informe de pérdidas y ganancias, de ganancias y pérdidas, perdón, y es una forma de hacerlo. Si fuéramos a ver desde la parte del cliente, que nos podríamos preguntar, ¿cómo deberían vernos nuestros clientes? Si esto es como para ir entendiendo un poco cómo deberíamos pensar en la estrategia y cómo armamos ese balance scorecard. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deberían vernos nuestros clientes? ¿Cómo creen ustedes? Entonces, una forma es, necesitamos mostrar al mercado que nuestros productos tienen calidad superior en comparación con la competencia.
excelencia. Entonces, eso podría ser una estrategia, podría ser un objetivo. ¿Sí? Si estamos pensando en los clientes. ¿Qué hacemos para nuestros accionistas? Pues aumentar ingresos y rentabilidad. Para nuestros clientes, ¿cómo lo hacemos? Pues mostrar que lo que hacemos es mejor que la competencia. ¿Y cómo se mide? A través de encuestas de satisfacción del cliente. ¿Ok? Si lo vamos a ver desde la parte de procesos internos es en qué proceso de negocio necesitamos alcanzar la excelencia, en qué proceso necesitamos ser mejores, en qué proceso necesitamos hacerlo más lean, más limpio. ¿Sí? Perdón un momento, por favor. Entonces, es una forma de buscarlo en la parte interna. Y queríamos, pues, debemos alcanzar la excelencia en el control de calidad e innovación. Entonces, que mis productos sean tengan muy buena calidad y que tengamos productos con innovación. ¿Cómo se puede medir? Pues haciendo análisis estadísticos del consumidor, de redes, etcétera, etcétera. Y por último, cuando hablamos de la parte de aprendizaje y crecimiento, pues una forma de entender esto, cómo mantenemos nuestra capacidad de cambio y mejora. ¿Ok? Y esto aplica, y es algo importante que uno debería aplicar permanentemente también en su vida personal. Uno todos los días debería aprender algo. Uno todos los meses debería conocer algo diferente. No necesariamente haciendo un curso, estudiando en una universidad, estudiando o aprendiendo, pues uno sí debería pues, ir conociendo unas cosas, leyendo manuales, leyendo libros, leyendo sobre el tema en el que me interesa o me apasiona o en el que estoy yo trabajando, cómo hacer más fácil una operación, haciendo cursos ahorita de, bueno, tantas cosas que hay que uno podría ir mejorando pues, para ir enriqueciéndose uno y ir avanzando uno poco a poco. Y pues una forma es mantener la capacidad de cambio y mejora a través de la intensificación de la capacidad de calificación de empleados. ¿Y cómo se puede medir? Pues verificando el número de horas dedicadas a la capacitación y el número de certificados obtenidos. Eso es como una forma de presentar cómo puede empezar uno a trabajar un balance scorecard, pues para lograr consolidarlo, comunicarlo. Una de las partes importantes del balance scorecard o el cuadro de mando integral es que es una herramienta que también permite comunicar la estrategia. Es una herramienta que me permite socializar con toda la operación, con toda la compañía, qué es lo que se quiere hacer. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, No, señor. vamos a ver aquí. Espera. Bueno, vamos a ver aquí a ver un poco cómo es que se organiza, cómo se planea, cómo se adelanta, cómo se desarrolla un balance scorecard. ¿Sí? Es el proceso para el desarrollo, pues desarrollarlo, pues implica varios pasos. Aquí vamos a hablar de pasos muy sencillos, unos pasos básicos. No va a entrar en más de mucho detalle, pues mucho detalle es que pues, eso demanda un poco más de detalle, pero no lo voy a hacer en este momento. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer una visión clara del futuro, que eso normalmente las compañías ya lo tienen. ¿Cuál es su visión? Entonces, la compañía teniendo la visión, despliega acciones o despliega el segundo punto, que son objetivos estratégicos para lograr esa visión. ¿Cuál es la diferencia entre la misión y la visión? ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión? Entonces, importante. La misión y la visión la misión es la razón de ser de la empresa. Ofrecer servicios con calidad de transporte, de mercancía,
en Bogotá. Presta el servicio de transporte escolar para... Entonces, esa es la misión, lo que hace realmente. Y la visión es lo que la compañía quiere verse a un futuro. Queremos ser como la visión, voy a poner un ejemplo, queremos ser reconocidas como la primera empresa a nivel Colombia de transporte de calidad de productos, etc. Entonces, eso es lo importante, saber cuál es la misión, cuál es la visión. Aquí estamos hablando de la visión. Luego de esa visión tenemos que tener unos objetivos estratégicos que nos van a permitir, pues, empezar a tener no solamente esos objetivos estratégicos, sino empezar a segmentar esos objetivos en el tiempo. Un objetivo estratégico puede ser a 1 año, 2 años, pero un objetivo táctico puede ser en 2 meses, en 3 meses, o empezar a hacerlos un poco a menor periodicidad. Determinar los factores críticos y de éxito. Entonces, ver cuáles son los factores críticos. Entonces, ahí se habla de pronto, cuando ustedes recuerdan que se habla de la DOFA, debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, y con eso sabemos qué es lo más complejo que tenemos que hacer para lograr llegar a cumplir sus objetivos estratégicos. Y no solamente es qué es lo más crítico, sino también generar acciones de cómo vamos a hacer para llegar allá. Luego, elegir indicadores para medir y monitorear los KPIs. Entonces, ese punto 4 es súper importante, por eso me tomé un tiempo en explicarles y recordarles lo que hacía referencia a todo lo que eran los KPI. Y establecer metas, planes de acción e iniciativas. Todo esto se va haciendo para empezar a desarrollar el Balance Scorecard, para empezar a generar todo que esta herramienta empiece a comunicarle a toda la organización qué es lo que queremos. ¿Sí? Por eso les decía, una parte importante del Balance Scorecard o del cuadro de mando es comunicar a toda la organización de lo que se está haciendo en los diferentes niveles. Y lógicamente, pues asignando responsabilidades a cada uno de los diferentes niveles. A nivel estratégico, la alta dirección, la gerencia alta, la gerencia media, la parte operativa de las compañías. Entonces, por eso es importante que este Balance Scorecard se baje y se maneje a todo nivel. Que de pronto la parte táctica o la parte operativa va a conocer lo que le importa a él. Habrá aspectos que no son tan relevantes o que no son del resorte de la parte operativa, pero la parte operativa sabe que estamos buscando es llegar a una misión, ser la mejor empresa reconocida en transporte de carga. ¿Sí? Entonces, todos ayudamos y todos aportamos para lograrlo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Y dentro de esa parte, pues vamos a ver aquí las ventajas. ¿Alguien que me ayude a leer las ventajas de un Balance Scorecard, por favor? Bueno, están tímidos, voy a leer yo. Entonces, uno es lograr la alineación de todas las áreas. Entonces, lo que veíamos en el cuadrito al inicio, ¿se acuerdan que veíamos el circulito, que habían flechas para un lado, para otro? Eso es lo más importante, que todas las áreas estén trabajando de la mano. Como tiene que ser, trabajo en equipo. ¿Ok? Todas las áreas trabajando de la mano para lograr los objetivos. Da una visión amplia de la situación de la empresa. O sea, esto va a permitir a la alta gerencia, a la media gerencia, poder entender cómo está la empresa, a los mismos colaboradores, la parte operativa, cómo es la situación de la empresa. ¿Sí? Puede identificar aquí algo que se denomina, pues, las funciones o las áreas o los aspectos que requieren un mayor impulso, donde de pronto la empresa no es tan buena, entonces ahí tenemos que esforzarnos. Entonces de pronto no somos tan buenos en innovación, entonces hay que hacer un esfuerzo para empezar a mejorar todo el proceso de innovación que maneja la compañía. Permite la posibilidad de crecimiento y vuelve y apoya todo la coordinación de los equipos de trabajo. Pero bueno, también Profe, se silenció nuevamente. ay, gracias, qué pena. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿De hace cuánto no me escuchan?
Escuchamos las ¿Alcanzaron a ventajas. leer la parte de las ventajas? Sí. Las ventajas sí, faltan las desventajas. Ok. Ok, entonces en las desventajas, pues a veces es posible que no haya una visión detallada de cada proceso, por lo que es tan macro el proceso, la orientación que se le da. Esto es importante. Aquí entonces, lo que les decía, nos podemos enfocar en que estoy yo no tan fuerte en innovación, pero a veces también esto puede hacer que me centre mucho en la parte interna y no en la parte externa. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado y entrelazarlo, como les decía hace un momento, con un DOFA de la compañía, de la organización, para ver cuáles son la parte externa que me puede llegar a afectar, pues para poder no descuidarme e ir apoyándome en ese DOFA para no descuidar la parte externa. Se necesita permanente actualización, claro. No es tan flexible para agregar o eliminar objetivos, pues porque ya están, todas las estrategias se montan sobre unos objetivos, entonces no es tan maleable, tan fácil de adaptarse. Y sirve para planificar soluciones, pero solo llega a ellas con transformación profunda de la cultura organizacional. Entonces, esto está trabajando temas un poco más profundos a nivel de la cultura organizacional. Des en cuenta que aquí hablábamos de 4 aspectos, y hay un aspecto que era la educación y el crecimiento. Esa parte es muy importante y busca es que sea un cambio profundo desde la conciencia del colaborador en creer en su empresa, en creer en lo que se está haciendo y ir cambiando ese tema desde el sentir del colaborador. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de un Balance Scorecard. ¿Ok? Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos el Balance Scorecard de una empresa de manufactura. Y esto no escribe ahora. Ya empezó a escribir por acá. Entonces tenemos aquí una empresa de manufactura. Entonces, des en cuenta que vamos a hablar un tema que es aquí en las columnas, vamos a tener que la perspectiva, el objetivo, la meta, el indicador y la iniciativa. Y vamos a hablar de la parte financiera, desde el cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Entonces, si fuéramos a hablar de la parte financiera, pues, ¿qué queremos acá? Aumentar la rentabilidad. ¿Cuál es la meta? Lograr un margen de ganancia del 15%. El indicador porcentaje de margen de ganancia, pues es un indicador que saca sobre total de costos, sobre gastos sobre costos, y ahí pues me va a decir utilidad menos costos, cuánto es la ganancia que estoy recibiendo. Y la iniciativa, optimizar los procesos de producción. Entonces, una iniciativa de la parte financiera. Desde la parte del cliente, mejorar la lealtad del cliente. ¿Ok? Lograr puntuación de lealtad del cliente del 90%. El indicador puntuación de lealtad, seguramente una encuesta que irá 10, 5, 6 preguntas, no sé, y se sacará una valoración y irá el porcentaje de cada cliente. Implementar un programa de lealtad al cliente. Desde procesos internos, mejorar la eficiencia, reducir el tiempo del ciclo de producción en un 25%, des en cuenta, ¿sí? Es bastante exigente este 25%. Y indicador tiempo de producción, y adoptar técnicas de manufactura esbeltas o procesos lean, limpios. Pues desde la perspectiva de aprendizaje, desarrollar habilidades de la fuerza laboral. Proveer 40 horas de capacitación por empleado anualmente y horas de capacitación por empleado y establecer un programa de habilidades. Esto es un ejemplo de cómo se arma un balance scorecard para una empresa manufactura. Pero si lo quisiéramos ver, perdón, ¿qué pasó aquí? Si lo ¿esto qué le pasó acá? Esto es un balance scorecard, se me ha saltado. Este es un balance scorecard para una empresa de outsourcing, ¿de acuerdo? Entonces, des en cuenta que aquí cambia un poco. Entonces, desde la perspectiva financiera, pues igual aumenta ingresos en 15%,
tasa de crecimiento anual y expandir la oferta de servicios y entrar en nuevos mercados. Esa es la iniciativa para lograr aumentar los ingresos. Desde la parte de los clientes, mejorar la satisfacción del cliente. Estamos trabajando los mismos en cuenta que la misma meta, 90%, encuesta de satisfacción y sistema de retroalimentación del cliente. Así que aquí ya las iniciativas van cambiando un poco. Procesos internos, procesos más eficientes. Reducir el tiempo del ciclo del proceso en un 20%. Y aquí iniciar un proyecto de rediseño de procesos de negociación. Des en cuenta que aquí sí ya va cambiando. Pues todos, digamos que todas las empresas van a buscar, entre comillas, lo mismo. Aumentar ingresos, ser más eficientes, lograr la mejor satisfacción del cliente, etcétera, etcétera. Y desde la parte de aprendizaje, habla de mejorar las habilidades de los empleados, las 40 horas y desarrollar un programa de capacitación integral. Esos son unos ejemplos de cómo se puede hacer un balance scorecard. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, aclaraciones. Todo claro como las aguas del río Bogotá. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. Y aquí ya, por último, vamos a hablar sobre la evidencia que nos corresponde para el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la evidencia que tienen que desarrollar? Les voy a colocar aquí bien grande esto para que lo vean, por favor. Muy atentos acá. Para que... Aquí. Ahí están viendo ya un PDF. No, señor. ¿Ya están? ¿Ven un PDF? Ah, bueno, pero antes del PDF, antes de empezar con el PDF, les voy a compartir aquí. Permítanme aquí. Vamos a ver un video de lo que es el Balance Scorecard. ¿De acuerdo? Como para ratificar lo que acabamos de ver. Aquí un minutico, ya ahora no cogió. El Balance Scorecard es una herramienta de gestión estratégica que permite a las organizaciones. El Balance Scorecard es una herramienta. ¿Están escuchando ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. De gestión estratégica que permite a las organizaciones medir y gestionar su desempeño. Fue desarrollado en la década de 1990 por Robert Kaplan y David Norton como una respuesta a la necesidad de medir el rendimiento más allá de los indicadores financieros. El Balance Scorecard se basa en 4 perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. La perspectiva financiera se centra en medir el rendimiento económico de la organización. La perspectiva del cliente evalúa la satisfacción y retención de los clientes. La perspectiva de procesos internos se enfoca en la eficiencia y efectividad de los procesos de negocio. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento se centra en la capacitación y desarrollo del personal. En el Scorecard se utiliza para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa. En educación, ayuda a las instituciones a medir el rendimiento académico y la satisfacción de los estudiantes. En manufactura, se utiliza para optimizar la producción y mejorar la calidad del producto.
La primera perspectiva del Balanced Scorecard, perspectiva financiera. Esta perspectiva mide el rendimiento financiero de la empresa, como la rentabilidad y el crecimiento de los ingresos. La segunda perspectiva es la perspectiva del cliente. Aquí se mide la satisfacción del cliente y la cuota de mercado. Es crucial entender cómo los clientes perciben la empresa. La tercera perspectiva es la perspectiva de los procesos de negocio internos. Esta perspectiva mide la eficiencia y la calidad de los procesos internos de la empresa. La cuarta y última perspectiva es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Esta perspectiva mide la capacidad de la organización para innovar y mejorar continuamente. El uso del Balanced Scorecard mejora la alineación estratégica dentro de una organización. Permite que todos los empleados comprendan y trabajen hacia los mismos objetivos. El Balanced Scorecard facilita una mejor comunicación y comprensión de los objetivos empresariales. Los líderes pueden transmitir claramente las metas y estrategias a todos los niveles de la organización. Con el Balanced Scorecard, las organizaciones pueden medir y gestionar mejor su desempeño. Esto permite identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para optimizar los procesos de negocio. El primer paso para implementar el Balanced Scorecard es definir la visión y la estrategia de la organización. Esto implica identificar los objetivos a largo plazo y cómo se planea alcanzarlos. A continuación, se deben identificar los objetivos estratégicos específicos que se alinean con la visión y la estrategia. Estos objetivos deben ser claros y medibles. El siguiente paso es desarrollar indicadores clave de desempeño, KPIs, para cada uno de los objetivos estratégicos. Estos KPIs ayudarán a medir el progreso hacia los objetivos. Es crucial establecer metas específicas para cada KPI. Estas metas deben ser alcanzables y estar alineadas con los objetivos estratégicos. Una vez que se han definido los KPIs y las metas, es importante comunicar estos elementos a toda la organización. La comunicación clara asegura que todos los empleados entiendan los objetivos y cómo pueden contribuir a ellos. El monitoreo continuo y la revisión de los KPIs son esenciales para asegurar que la organización se mantenga en el camino correcto. Esto permite realizar ajustes cuando sea necesario. Uno de los desafíos comunes en la implementación del Balanced Scorecard es la resistencia al cambio. Para superar esto, es importante involucrar a los empleados desde el principio y proporcionar capacitación adecuada. Otro desafío es mantener el enfoque en los objetivos estratégicos a largo plazo. Para ello, es útil celebrar los logros a corto plazo y mantener a todos motivados. En los últimos años, hemos visto una evolución significativa en la metodología del Balanced Scorecard. Las tendencias emergentes están transformando la forma en que las organizaciones miden y gestionan su rendimiento. La automatización de procesos de negocio y el uso de inteligencia artificial están revolucionando la gestión del rendimiento. Estas tecnologías permiten una recopilación y análisis de datos más eficiente, facilitando la toma de decisiones informadas. La transformación digital está teniendo un impacto profundo en los sistemas de gestión de rendimiento. Las organizaciones están adoptando nuevas herramientas y enfoques para mantenerse competitivas en un entorno en constante cambio. El Balanced Scorecard sigue siendo una herramienta vital para las organizaciones, pero su evolución es crucial para adaptarse a las nuevas realidades del mercado. La integración de tecnologías avanzadas y la adaptación a las tendencias emergentes son esenciales para su efectividad continua. Este video fue patrocinado por Heflow, una plataforma en la nube que ofrece ese carácter. Bueno, esto era como para recordarles
sintetizar lo que habíamos visto ahora en la presentación. Listo. Y ahora sí vamos a ver la evidencia que tienen que realizar. Ahí están viendo todos, ven ahí muy pequeñito, ampliamos un poco más. Entonces, evidencia 13, recuerden que es una evidencia de tipo, para entregar el 4 de mayo y es de tipo grupal. ¿Sí? Esta evidencia es de tipo grupal. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Esquema de Balance Scorecard. Dice, un esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que establecen relaciones de jerarquía. Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. En este caso, el esquema del Balance Scorecard, BSC, es una herramienta de gestión que permite implementar la estrategia de una empresa a partir de una serie de medidas de actuación, permitiendo un control permanente sobre todos los factores de la organización. Interrelacionando objetivos y relacionándolos con acciones concretas. El Balance Scorecard ayuda a la organización a diseñar indicadores claves de desempeño para cada uno de los objetivos estratégicos. Esto asegura que la organización y cada una de sus áreas estén midiendo lo realmente importante. Apoyados con el componente formativo, monitoreo de la operación, se le solicita realizar un esquema donde refleje la definición del Balance Scorecard, ventajas y desventajas. ¿Ok? Hay que entregar un esquema, mapa conceptual, la evidencia la tienen que subir ya saben, en la plataforma y es de tipo grupal. ¿Qué hay que hacer? Un esquema. El esquema, como lo quieran hacer, queda a libre albedrío de ustedes, como lo quieran hacer ustedes. Importante que debe traer. Tiene que traer una definición de qué es un Balance Scorecard. Y tiene que traer cuáles son las ventajas y las desventajas. Mínimo debe traer eso. Si quieren poner un ejemplo, bienvenido sea, pero lo mínimo que debe traer el trabajo es cuál es la definición en un esquema, ¿sí? La definición de balance, cuál es su definición, cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas y aclaraciones. Claro, una evidencia más sencilla, yo creo que desde hace rato no veían una. Preguntas, dudas, aclaraciones. Damas y caballeros. Inquietudes sobre la clase. Profe, una preguntita. Cuénteme, Sandra. Si lo que hay que hacer es sobre lo que entendimos de Scorecard. Señora. Definir en sí la evidencia es explicar qué es Scorecard. La evidencia es 3 cosas. Uno, bueno, pues ya saben, la hojita, portada, introducción, conclusión en bibliografía. El desarrollo del trabajo es definir qué es Balance Scorecard, ¿sí? Lo primero es definir eso. ¿Qué es un Balance Scorecard? ¿Listo? Entonces tienen que hacer una definición buena. El Balance Scorecard es una herramienta que entrelaza 4 aspectos. El cliente, los procesos, la parte financiera. Bueno, eso lo colocan ahí, hacen una definición clara de cuál es la definición de Balance Scorecard. Y luego tienen que colocar las ventajas y las desventajas. Ventajas y desventajas. ¿Sí? ¿Sí? Ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerlo en un esquema. Entonces vean bien en un esquema que quede algo claro, que se vea que ustedes le pusieron entusiasmo, le pusieron ganas para colocar la definición y luego para saber cuáles son las ventajas y las desventajas de un Balance Scorecard. ¿De acuerdo? Sí. Eso es lo que tienen que hacer, no es más. Es una evidencia muy sencilla. ¿Listo? En un esquema colocar 3 cosas. La definición del Balance Scorecard, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Eso es todo. Facilísimo. Sandra, no sé si le despejé la duda que tenía.
Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, duda, pregunta, aclaración. Bueno, por último, Señor. quería volver a... No, bueno, por último, Jonathan, ¿no tenía nada? No. No, señor. Ok, por último, por favor, damas y caballeros, pues si todavía se siguen hablando con algunos compañeros de la ficha, veo que lamentablemente pues la ficha ha disminuido mucho el volumen de aprendices, son 14 aprendices, la ficha la componen 34, de esos 34 ya yo reporté hace unos días 14 para 16 para deserción, de esos quedan 12 que son pues, empezando, pero hay algunos de los que ingresan me den muchas evidencias, voy a generar, yo les mandé a ustedes plan de mejora con un llamado de atención con las evidencias que tenían pendientes. Voy a mandarles otro correo recordándoles los que no se han puesto al día, por favor, los que deben evidencias, revisen el centro de calificaciones que publicó para que se pongan al día. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, ustedes ya estamos a 2 meses y medio de finalizar la parte lectiva. En 15 días finalizamos guía 7 y en 2 meses finalizamos la guía 8 y ahí ya salen ustedes a su parte productiva y nada. Entonces la idea es que se pongan al día y no estén corriendo los últimos días porque va a haber mucha presión para que estén al día. Si ustedes ven una evidencia, no pueden pasar a su fase productiva. Entonces, por favor, para que si se hablan con más compañeros de los que todavía están entrando, que por favor se pongan al día, cualquier cosa que me contacten. Yo estoy habilitando permanentemente evidencias pendientes, bueno, lo que sea, lo que tengan ustedes por subir, ¿de acuerdo? Bueno, no tengo yo más, si no es más, no hay más observaciones. Entonces, me despido, les agradezco por su tiempo. Les deseo una buena noche.